noche, María Cela. En la Cámara de Diputados se discute el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios para actualizar la regulación de la venta de viviendas en la República Dominicana. En la mesa debatimos esta iniciativa que modifica los deberes y derechos entre inquilinos y propietarios. Ya está al aire. Esta noche, María Cela. Muy buenas noches, familia dominicana. Gracias por sintonizar hoy martes de mesa. Diana Lora y una servidora, por supuesto, siempre agradecidos de que lo hagan aquí en el territorio nacional a través de Color Visión, en Estados Unidos, Canadá, las islas, a través de nuestros amigos de Televisión Dominicana, y un saludo a toda la diáspora que se encuentra en esos lugares, y también, por supuesto, a todos aquellos que nos sintonizan a través del streaming y los que lo hacen a través de nuestra página de YouTube, nuestro canal, Esta Noche María Cela, en el canal de YouTube. Si no se ha inscrito, hágalo ya. Diana, buenas noches. No te veo por ningún lado, tengo que darme la vuelta. Aquí estoy. Buenas noches, ¿cómo están? Y hoy con un tema, María Cela, muy interesante, porque creo que en el pasado hemos hecho mesas sobre el tema de los conflictos entre inquilinos y propietarios, pero resulta que en esta ocasión se está discutiendo un proyecto de ley. Bueno, tiene ya varios meses en el Congreso, se aprobó en primera lectura, pero se han hecho vistas públicas, consultas públicas, y han salido una serie de cuestionamientos, algunos de propuestas, otras, sobre la regularización que debería haber sobre las viviendas que son de alquiler, para dirimir los conflictos entre los propietarios y los inquilinos, el tema de qué pasa cuando no se paga a tiempo la renta, el tema de los desalojos, el tema de los cobros, el tema hasta de cómo se deben hacer los contratos, los requisitos para alquilar a un tercero. Bueno, todo eso lo vamos a discutir esta noche, porque se espera, o así lo espera su proponente en el Congreso, que se apruebe antes de que termine esta legislatura. Eso es ya en enero. Exacto. Y es importantísimo porque todo el mundo o es inquilino o tiene una propiedad y en algún momento tendrá que alquilarla para poder vivir de ello. Hay muchas quejas a lo largo de los años. La ley data de la época de Trujillo y está totalmente obsoleta. Han habido resoluciones y decretos, pero eso no resuelve el problema principal de esta. Se van acumulando en los juzgados los casos de demanda porque los desalojos que son ilegales, y ahora una de las cosas que la ley tiene que ha llamado mucho la atención es, lo último que leímos, estamos esperando que Cedeño llegue, es que si el inquilino no paga durante 2 meses, que es el tiempo que tiene el propietario para rejugar con los 2 meses de depósito que se suelen dar al momento del contrato, entonces después de esos 2 meses sería desalojado. Pero ahí vienen las interrogantes. Inés Aispun hablaba en el día de ayer en un editorial de todas ellas, y es cierto, por un lado, una persona puede perder en un momento determinado su trabajo y es una circunstancia pasajera, y no tener cómo pagar el alquiler, y por 2 meses ya lo van a sacar y dónde se va a meter, en fin. Pero también, por supuesto, está el caso de tantos y tantos propietarios que viven de esos alquileres y que entonces también no pueden pasarse 3 o 4 o 5 meses y a veces hasta años peleando con un inquilino que no paga un centavo y que termina entregando la vivienda destruida. O sea, hay que escuchar las dos partes. Vamos a ver qué es lo que esta ley nueva va a aportar a esa relación, ese lugar aparte o ese juzgado aparte para tratar estos temas inmobiliarios, solamente inmobiliarios y de desalojo, y que pueda facilitar esos tapones que se arman en la justicia con este tipo de casos. Pues nos vamos con el informe inmediatamente. Adelante. Vámonos directamente. En la Cámara de Diputados se discute el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios para actualizar la regulación de la renta de viviendas en la República Dominicana. Este nuevo proyecto modifica deberes y derechos entre inquilinos y propietarios. Entre las propuestas que trae esta ley
se encuentra la creación de una normativa para designar un juzgado de paz y un fiscal especial para temas de inquilinato, para que las litis entre inquilinos y propietarios sean conocidas más rápido. Además, con la nueva ley, el proceso de desalojo de los inquilinos que no paguen la renta podría iniciarse a los 2 meses de retraso en el pago. El proyecto fue aprobado en primera lectura en mayo y luego sometido a consultas públicas. En esas consultas, varias organizaciones e instituciones han hecho propuestas de modificación en temas que han resultado polémicos, como lo concerniente a la regulación de los precios de los alquileres, el uso de moneda extranjera en los contratos, las sanciones por incumplimiento de pago y la regulación de los desalojos. Además, la disposición de no establecer condiciones discriminatorias para elegir a los inquilinos. Alfredo Pacheco, autor del proyecto, espera que pueda ser aprobado antes de que finalice la actual legislatura. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, debatimos sobre el proyecto de ley que modificaría las regulaciones de los alquileres en la República Dominicana. Bueno, señores, es un tema muy importante que nos atañe a todos y vamos a hablar también dentro de esto de los Airbnb porque es una modalidad que cada día está creciendo más precisamente porque esta gente lo que busca es garantizar tener un ingreso y que no venga un inquilino moroso o alguien que le pueda dañar la propiedad y esta plataforma sí le garantiza derechos. Y vamos a hablar de eso, entonces la gente cuando va a buscar un alquiler ya nada, todo es Airbnb y tiempo corto y casi ya ni hay apartamentos de más de 2 habitaciones. Hablaremos de ese tema también. Hoy tenemos a Eugenio Cedeño, diputado por la provincia de La Romana del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la comisión que estudia el proyecto de ley de alquileres. Bueno, que estudiaba, ya lo presentó, ¿verdad? No, todavía. Todavía, bueno, está aprobado. Estamos trabajándolo. Todavía no está terminado. Se presentó un informe que se aprobó, que en primera lectura no se aprobó. ¿No se aprobó en primera lectura? Se envió de nuevo. O sea, se aprobó en primera lectura, pero se envió de nuevo a la comisión para continuar estudiando el tema, porque el informe no se ha aprobado, prácticamente no se ha aprobado. Por el tema de los desalojos, entonces ocurrió que perimió el proyecto y al volver de nuevo a introducirse, estamos en la primera fase. Pero de aquí a enero... Elaborando el informe. Esperábamos tenerlo en esta legislatura. ¿Cuántos años tenemos que no teníamos una ley... Bueno, en todos los requisitos sí, en República actualizada Dominicana, y dedicada a esto nada más? La legislación, aquí hay una persona a mi lado que puede dar mayor detalle de cuál es la situación. Hay una dispersión en cuanto a leyes, decretos y reglamentos, claro, pero no existe una normativa sustantiva que tenga un carácter definitorio de toda la situación. Por esa razón estamos tratando de llegar a esto. De la época de Trujillo, tengo entendido, sí. Carmen, ¿no? Carmen Alardo Peña, precisamente Procuradora General de Corte de Apelación y Directora de Control de Alquileres y Desahucios, que le ha tocado vivir tantas situaciones. Vamos a hablar de todo lo que se presenta en estas situaciones, pero es de la época de Trujillo, ¿no? Sí, la ley data de la época de Trujillo. 1950 y pico. 50 y tantos. 50 y tantos. Tiene 60 y pico de años. 60 y pico de años, y así está. Es totalmente desfasada porque no ha dado lo que la ciudadanía espera o que los propietarios esperan para poder resolver los conflictos de lo que son de los alquileres de casa y de desahucios. Pues ya es hora y por eso lo hemos decidido traer a la mesa. Reina Echenique, quien es abogada, gracias por estar con nosotros. Ella es secretaria de la directiva de la Asociación de Agentes de Empresas Inmobiliarias, que ya también dieron su opinión en la prensa sobre este proyecto de ley. Francisco Álvarez Martínez, abogado litigante y especialista en procedimientos civiles, gracias por estar con nosotros, Francisco. Y Anneris Meléndez, ingeniera y presidenta de ACOPROVI, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda. Nos vamos a una pausa. Nuestro hashtag es Ley Alquileres.
Ley Alquileres ENM. Vengan hacia acá, mis hijos, porque ya esta vista no llega tan lejos. Vayan acercando todo, monitores, cámaras, etcétera. O me lo ponen a un play de distancia. Hacemos una pequeñita pausa y si usted tiene cualquier pregunta, inquietud, puede usar el Twitter o el Instagram y trataremos de traducirla aquí a la mesa. Si usted ahora mismo está viviendo una situación, ¿qué respuesta tendrá esta nueva ley para esa situación? Cuando regresemos de la pausa. Señores, estaba muy buena la mesa, se perdieron el primer bloque. La mesa paralela. Bueno, Eugenio tiene una propuesta, vamos a ver si la podemos llevar a cabo. Los micrófonos abiertos, pero luego ponerlo al diferidos. Aire. Diferido. Estábamos hablando de la necesidad de que hubiera garantía de una seguridad jurídica, tanto para el que compra una propiedad, porque, como bien decíamos aquí en la pausa, la pensión de muchos dominicanos, de una gran parte de los dominicanos, incluso los que están fuera, es comprar propiedades, una casita aquí, un terrenito aquí, otra casa, un apartamentico o un apartamento, para luego vivir de las rentas cuando ya no tenga que trabajar o no quiera seguir trabajando. Y eso aquí en nuestro país hasta ahora no ha sido garantía. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes y calientes desde el principio, los desalojos. Después hablamos de todo lo bueno y de todo lo regular, pero hablemos del que ha sido motivo de cierta polémica. Esta ley introduce algo nuevo que no existía antes. Primero, ¿cómo se hacían los desalojos hasta el momento? ¿Cómo se hacen? ¿En base a qué? Cuando el inquilino deja de pagar, ¿después de cuánto tiempo? ¿O qué? Porque hay gente que está 10 años hasta para recuperar su propiedad. O algunos, por ejemplo, como la pobre señora de Isabel Villas, que, caramba, le han estropeado todo y no la permiten ni entrar a su propia casa y no le pagan. Bueno, mira, el proceso de desalojo, ¿tú quieres comenzar? Sí, claro. Lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos una legislación que no se ha adaptado a los tiempos. ¿Y por qué decimos eso? Porque si bien es cierto que el Poder Judicial ha ido evolucionando de manera paulatina y dispersa, como podíamos hablar fuera de cámara, el comercio que se ha generado en materia inmobiliaria se ha desbordado y ha superado la legislación que tenemos al día de hoy. Eso se traduce a que si bien es cierto de que por más bien intencionado que estén creados los contratos, la parte e incluso el mismo sistema de transaccional inmobiliario, cuando uno va a la discusión de si yo quiero mi apartamento y cuáles son esas razones, siempre se tiene que ir a un juzgado de paz, que es un juzgado de excepción creado y que tiene una jurisdicción especializada para conocer del desalojo por falta de pago. Eso se traduce a un lenguaje llano, a que si yo quiero mi apartamento, porque me dejaron de pagar, porque se rompió algunas de las cláusulas que según el contrato que firmamos genera la ruptura del acuerdo. Porque lo están subalquilando por cualquier cosa. Puede ser que, por ejemplo, que no hayan cumplido con las reglas del condominio, que alguien metió una cebra, o sea, cualquier cosa que pueda haber surgido que rompiese el acuerdo original, me habilita a mí como propietario yo ir al juzgado de paz. ¿Qué sucede? Todo conflicto jurisdiccional que esté siendo llevado ante un tribunal y que haya abogados creativos se puede incidentar. El incidente, que normalmente se siente, por lo menos en el lenguaje jurídico, como una mala palabra, como si todo incidente es malo, es literalmente un medio de defensa. Pero los medios de defensa generan a su vez conflictos dentro del tribunal que complican la administración de justicia y cuando son malintencionados te hacen ganar mucho tiempo. Por ejemplo, al día de hoy un proceso ante el juzgado de paz por un desalojo con un abogado creativo y algún tipo de razón en lo que dice. Es un eufemismo, lo de abogado creativo. Sí. Es algo que pudiera durar mínimo 6, 8, 10 meses, un año. Pero y mientras tanto no tiene por qué pagar. Mientras tanto, la persona pudiera estar sin pagar y en el inmueble. Y técnicamente hablando, el propietario no puede sacarlo de allí. Porque solamente cuando existe una sentencia firme y ejecutoria, se abre una segunda fase de ese procedimiento que ya es ante la fiscalía, donde el propietario va y le dice al fiscal que tiene, entre comillas, esa fuerza pública que es el auxilio jurisdiccional para que yo pueda ejecutar mi sentencia, donde se abre una segunda etapa que a veces también ha sido un poco satanizada porque se puede extender, de nuevo, en base a la creatividad, de conciliación.
¿Y cómo sucede eso en lenguaje llano? Yo llego a mi fiscalía, yo deposito mi instancia, yo le pruebo a la fiscalía que ya yo tengo la razón, que yo tengo una sentencia y que me toca, entre comillas, que me devuelvan mi apartamento, pero la fiscal está llamada, por un tema de administración y auxiliar de justicia, a que se llame a la contraparte, a una conciliación, una conversación, a ver si se le puede buscar la vuelta. El buscar la vuelta suena ridículo cuando tú tienes 10 meses sin tu apartamento, con 10 meses sin que te estén pagando, y una persona que se está beneficiando de eso. Sin embargo, es el llamado que tiene la Fiscalía, y que por más que tratemos de evitarlo, es, en teoría, una buena práctica. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la realidad, ya tú tienes un año de tribunales, sin contar las vías recursivas que puedan existir. Todo lo que tú has invertido en eso, tiempo y dinero. Tú perdiste muchísimo dinero ahí. Y perdiste en abogado. Perdiste en abogado. Has perdido del alquiler. Perdiste en abogado, no ganaste el alquiler. Tú tienes una persona que pudiera estar deteriorando tu inmueble y tú no tienes acceso al inmueble. Porque suelen hacerlo, porque ahora hay un pleito. La persona que está en esa circunstancia normalmente ya no está respetando el acuerdo y evidentemente puede existir un deterioro del inmueble. Pero si a eso uno le suma que luego de que la Fiscalía tiene en su poder el expediente y aún con el auxilio de la Fiscalía, existen vías jurisdiccionales para suspender esa ejecución, nosotros tenemos que concluir que lamentablemente el sistema jurídico, vamos a decir bien intencionado en su entorno, genera una contingencia que hace que se incidente tanto que pase lo que usted decía ahorita. Me gustaría escuchar a Carmen, que ha tenido muchas experiencias en este tema, que es lo peor que nosotros hemos podido, que se puede decir que tú has sido testigo, qué situaciones críticas. Hay gente que incluso ha matado a otra persona, hay gente que ha cometido desafueros de desesperación y de impotencia. Eso es por el lado de los propietarios, pero también por el lado de los inquilinos, gente que los van a desalojar y que les sacan todo de la noche a la mañana y los dejan en la calle, madre con hijos y todo el mundo, y es penoso y es patético. Es una situación difícil de lado y lado. Sí, realmente es una situación difícil, pero yo quisiera ampliar un poquito más en cuanto a lo que es el contexto de lo que es el desalojo. Francisco estuvo hablando del desalojo por falta de pago, que es el desalojo pero no es el único desalojo que hay. Existe el procedimiento del desalojo cuando una persona o la rescisión por rescisión del contrato porque no quiere renovar el contrato. Entonces hay unos plazos que hay que respetar también de 90 días, 60 días. También existe lo que es el procedimiento, que es lo que regula el decreto, que es el desalojo si el dueño lo va a vivir, o el desalojo o el desahucio si el dueño lo va a vivir, o el desalojo para esa persona reparar la casa. Entonces, todo ese proceso está disperso, como decía Cedeño, está disperso en todas las normativas. Entonces, hablábamos de un año, pero estamos hablando de desalojo por falta de pago. Pero si ya no entramos si tú quieres tu casa, porque no vas a rescindir, porque decidiste ya no habilitar el contrato, a pesar de que en el contrato estipula que las partes acordaron que con un plazo de 60 días, tú le notificabas y esa persona tenía que mudarse, las partes inmediatamente dicen que no, que ya no es una gente que está por falta de pago, es una gente que te está pagando, pero que te puede durar hasta 10, 15 años en tu casa, y tú queriendo tu casa, ya sea para que ya tú decidiste, bueno, entonces todo ese proceso. Pero a eso también le sumamos cuando es por falta de pago, uno de los requisitos indispensables es que se haya depositado los depósitos en el Banco Agrícola. Si no están depositados, el abogado persiguiente deposita, fuera de plazo hay una penalización. Entonces, el famoso certificado de depósito, si no está depositado, entonces no procede el proceso de desalojo por falta de pago. Pero también está la sentencia del Tribunal Constitucional del 2017, en donde estipula que al término de la fecha de vencimiento del contrato, pues obviamente el inquilino debe de entregar el inmueble y eso ni siquiera se cumple. Ante todos esos problemas, ¿qué propone Eugenio, el proyecto de ley, para que todo este proceso pueda ser más rápido, más expedito? Bueno, este es un proyecto que cada día que la comisión se reúne surge una nueva propuesta, surge una nueva arista. Porque es cómodo hablar de referirse a un desalojo porque llegó el término del contrato. Lo que falta es ver quién es que le va a poner el toro
¿Quién? ¿Quién es que le va a poner el toro, agarrar el toro por los cuernos? Los cuernos al toro. ¿Quién va a tener la responsabilidad de agarrarle los cuernos al toro? Yo esta mañana desperté como a las 6 de la mañana. Yo desperté siempre temprano. Pero la preocupación que me despertó fue la preocupación que me transmite el diputado Aníbal Díaz, que tiene una situación de hecho de un local que tiene alquilado, que tiene 13 años en el local. Cuando lo alquiló era prácticamente un terrazón. Y le ha hecho una inversión millonaria en el lugar con la aprobación de los propietarios. Y cuando él entró, eso no valía prácticamente nada. Y él tuvo la visión. Hoy él tiene un negocio establecido desde hace 13 años. Y me dice, Cedeño, pero desde que se apruebe esta ley, el dueño me va a pedir a mí el local porque llegó el término del contrato. Y en 6 meses o en 3 meses, mi negocio, ¿a dónde va? Entonces, nosotros los legisladores tenemos la obligación de mantener un equilibrio social y defender nada más no el derecho del inquilino, no, de todo el mundo, el derecho de todos y equilibrarlo. Estoy plenamente consciente de la necesidad que hay de fomentar el mercado inmobiliario en República Dominicana, que es la razón por la cual los alquileres son tan caros, porque que no hay casa. Aquí no hay quien haya invertido un peso haciendo una casa para alquiler en los últimos 10 o 15 años. Y ahí volvemos al tema. La gente la hace. Perdón. ¿Casa o tú dices apartamento o propiedad? Inmuebles. Aquí la gente hace plazas para rentarla, comerciales. Aquí hay muchísima gente que está construyendo para que tú compres y lo alquiles a corto plazo. Entonces, eso está de moda ahora. Entonces, en este momento la comisión está en una disyuntiva. Mire, prácticamente había un consenso en aprobar esta legislación, esta ley, en la forma que está planteada, de un procedimiento expedito para desalojar. No importa que fuera un local comercial, no importa que sea un local, una residencia, que sea por falta de pago, que sea por término del contrato. 2 meses que usted dejó de pagar, después de 2 meses ya puede ser desalojado. ¿Esta nueva ley? Mire, no, la ley, el proyecto... Eso fue lo que salió en los periódicos. El proyecto, no, lo que pasa es que la prensa es muy creativa. Y de yo repente busqué y no encontré. ¿Verdad que no lo encontró? Por ningún lado. Yo me pasé una ¿Verdad que no lo encontró? Leyendo. Entonces, qué bueno que la gente está viendo que una comunicadora como usted, tanto periodista, está diciendo que se cansó de buscarlo y lo encontró, porque la gente es muy creativa. Lo que se está planteando aquí es que un proceso de desalojo por falta de pago se resuelva en cuestión de 1 o 3 meses más o menos, con los plazos que se están dando acá. Y desde el momento en que inicie. Se inicie. Y puede ser incluso menos tiempo, porque estamos planteando una fase de conciliación. La ley está dándole la facultad exclusiva al Ministerio Público, al fiscalizador, para que él lleve la fase de conciliación. Él, el fiscalizador, las personas se citan por ante el fiscalizador una fecha determinada, y en esa misma reunión va a salir un acta de acuerdo o un acta de no acuerdo. Si el acta de acuerdo que surge de ahí establece una fecha de 3 meses, 4 meses, 6 meses, se ponen de acuerdo a la parte, bueno, te entrego tu lugar en 1 año, te lo entrego en 6 meses, ¿verdad? Ese acta de acuerdo es una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocable. Y pasan los 6 meses y no lo quiere entregar, entonces... Primero esperemos que llegue a los 6 meses. A los 6 meses, esa acta de acuerdo que establece que en 3, 4, 5, 6 meses se va a entregar el inmueble, se constituye en una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y el juez de paz tendrá la obligación de ejecutar esa sentencia, ejecutarle el juez de paz, comisionarle al alguacil que va a llevar a cabo el desalojo, y el fiscalizador será el depositario de la fuerza pública al margen de la ley que establece el otorgamiento de la fuerza pública. En esta materia especializada, el fiscalizador va a dar la fuerza pública. Pero precisamente antes de que me respondas, nos vamos a ir a una pausa porque nos falta esa participación tuya en esta fase, pero también la respuesta de qué pasará antes y los incidentes de los abogados creativos. Es que estamos en la fase de conciliación, lo que puede resultar de la conciliación. Hay muchos temas. Tenemos que hablar de los precios, de los cobros en dólares. Tenemos que hablar también sobre... hay como 6 o 7 temas calientes con relación a ese proyecto. Y la participación de nuestro público también. Y Laura está sufriendo porque tenemos unos cuantos anuncios. Pero bueno, de vez en cuando hay que cosechar. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Wow, ahí estaba. Tú ves, Diana,
el tema de los desalojos. La gente está escribiendo muchísimo sobre eso. Máximo Ferreras dice, buenas noches, María Cela, tengo un problema con una inquilina, que hay una inquilina, tiene casi un año viviendo, yo necesito el dinero y ella y su esposo dicen que no se van a mudar y la justicia no funciona en mi país, es de fuera. Entonces mi país no se puede invertir. Tengo una demanda, dice Johnny Carpio, una demanda en desalojo contra una inquilina que tiene 2 años sin pagar sus alquileres. La audiencia fue en el año 21 y no ha valido diligencia procesal. Una pausita ahí. 3 pronto despacho, por ende, ante el juzgado de paz de la segunda circunscripción. Esa es la situación principal que esta ley viene a resolver. Porque aquí nosotros, con los mala paga, el Congreso no tiene misericordia en este momento. Hay un consenso que no hay misericordia con el mala paga. Sí, pero si queremos que el desalojo, o mejor dicho, la solución del caso se realice en 3 meses, como usted expresó, es importante notar que la conciliación inicial debe hacerse ante un juez de paz. No debe ser un fiscalizador que va a agregar más burocracia y eso es un buen punto, porque incluso fuera de cámara yo no lo entendí, ahora lo entendí mejor. ¿Qué pasa? El Ministerio Público... la mecánica de por qué razón tenemos que ser fiscalizador. No, lo que pasa es que lo que ella dice es interesante porque estamos hablando de lo que pasa después en la calle. En la ley, que es donde realmente se crea el derecho, no siempre, y hasta un tema por idiosincrasia del pueblo dominicano, se traducen en la ejecución de ese derecho. Por ejemplo, un juzgado de paz, actualmente, olvidémonos de lo que está pasando, lo que pasaría con la ley, tiene realmente un proceso de conciliación porque la conciliación siempre está abierta. O sea, que una ley lo diga no hace que uno pueda llegar o no a una conciliación fuera. Incluso, cuando uno llega a la fiscalía, uno puede conciliar, aunque uno antes haya dicho que no, porque eso no está vedado. La intención es que la primera conciliación se haga ante el juez de paz y luego, si no se llega a acuerdo, de inmediato pasemos a un proceso expedito en el cual se conozca el caso. Eugenio, explícalo. En beneficio de la celeridad. El juez, en esta materia, le estamos dando al juez, al fiscalizador, la facultad de otorgamiento de la fuerza pública de manera exclusiva en esta materia y manejarla él. Entonces, yo te llevo a ti donde el que tiene el garrote en la mano y que te dice, yo voy a autorizar la fuerza pública para que te saquen. Entonces, cuando tú vas donde ese fiscalizador, el acta que él levanta ahí tiene fuerza, la fuerza de una sentencia ejecutoria irrevocable. Y el juez de paz está obligado a ejecutar esa sentencia. Ahora, espérate. Si no hay acuerdo... El que ejecuta la sentencia es luego el fiscalizador que busca la sentencia es el juez que comisiona algo así para ejecutar. No quiero escuchar a Carmen. Sí, porque no es el juez que... Bueno, aquí... Si no me dejan explicar lo que nosotros hemos hecho en este momento y lo que hay, lo vamos a quedar en el aire. No, porque quizás si se ahorran después una ley que no se ejecute. No, lo estoy diciendo, oye. Se habló en principio de homologar sentencia y echamos por la borda eso para evitar la pérdida de tiempo en la homologación. Lo que el juez de paz levantará será un acta de conciliación o de no conciliación. Si no hay conciliación, la parte más diligente apodera al tribunal mediante una citación a fecha fija y el juez estará obligado en 3 días a conocer eso, salvo que esté en licencia médica o esté enfermo. Obligado a conocerlo y tendrá 30 días para sustanciarlo y conocerlo y fallarlo. ¿Y si hay incidentes por parte de una... Los incidentes se acumulan para dictarlo, para fallarlo conjuntamente con el fondo. De manera que los incidentes, en este caso, la propuesta que hay, no van a prolongar. ¿Usted presentó un incidente? El fiscalizador especial entonces es después que el juez de paz dicte una sentencia, porque ahí sí me hace sentido. Yo pienso que sería bueno. Vamos a leer lo que dice el proyecto de ley, porque yo siento que hay una distorsión. Pero rapidito, Francisco, para pasar a todos los otros temas. En el proyecto de ley se dice, cuando faltan 2 pagos consecutivos, dice la ley, el propietario notifica un mandamiento de pago al inquilino. Si ese mandamiento de pago no se cumple, o sea, si la persona no paga, el propietario al fiscalizador le redacta una instancia diciendo, cobré y no me pagaron, quiero un desalojo. La ley dice que el fiscalizador está obligado, es facultativo aparentemente, pero digamos que está obligado entonces a llamar a las partes para conciliar y decirle, fulano, tú no pagaste, fulano, no te pagaron, ¿qué vamos a hacer? Ay, es que yo perdí el trabajo, yo soy una madre de vecino. Imagínese usted, ahí no pasamos. El artículo 31 dice, la acción en desalojo por falta de pago, llegada al término del contrato de devolución de depósito, iniciará mediante citación ante el fiscalizador. Eso eres tú que lo motiva la citación. Sí, claro. ¿Verdad? Por la jurisdicción del inmueble
a fin de conciliación entre las partes. Sí, exacto. Una vez recibido el requerimiento de conciliación, el fiscalizador procederá de inmediato a fijar la fecha de comparecencia, citar al inquilino o al propietario, según sea el caso, para que comparezca ante él en un plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. En caso de incomparecencia injustificada del inquilino o el propietario, no obstante citación legal, el fiscalizador ordenará una segunda y última citación y si no compareciera esta vez se levantará acta de incomparecencia, la cual equivale y tiene el efecto de acta de no Ahí acuerdo. se pasan 6 meses. Eso iba a decir yo ahora mismo. 6 meses en eso. Para luego empezar, esa narrativa, para luego empezar entonces en un juzgado de paz a resolver el caso. Y ese es el problema que históricamente nos ha llevado a la situación de inseguridad jurídica. 30 ese es el días. problema. Duración del proceso de conciliación. Lo que pasa es, mire, yo he colaborado con legisladores. Pero es que están arreglando la ley precisamente para evitar lo que pasa es, y esto es ¿Por un buen ecosistema para entender lo que pasa en el día a día en la República Dominicana. Sí, pero si se respeta la ley, es eso lo que pero tiene mire que lo que pasa. Y los incidentes. La ley no es blanca. Pero él acaba de hablar de los incidentes. No, pero mire qué sencillo. La ley no es blanco y negro. La ley pasa por un proceso de aceptación jurisdiccional que se adecúa a lo que hay. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros todos los años violamos la ley cuando pagamos 3.500 pesos por marbete, porque la ley originalmente decía que era un porcentaje del valor del vehículo. ¿Qué sucede? Cuando se van a los tribunales y todo se discute y se choca, de ahí se destila lo que va a ser la realidad jurídica de la situación. Lo que dice el legislador, que yo me parece genial, no es algo fehacible, porque cuando usted vaya a esa fiscalía, no va a ser posible, tú estás citando por cada vez que llegue dentro de los 5 días y recibir a toda esa gente. Es imposible. Se va a crear un cúmulo de trabajo. Pero se va a crear una fiscalía aparte. Hay un fiscalizador especial para conocer eso. únicamente en materia de entonces va a crear más burocracia, pero además de eso, una pregunta. ¿Cómo lo observamos si no designamos el fiscalizador? No, porque mira. No, uno por uno. Ahora mismo, ¿cómo es? Porque va a haber un fiscalizador, eso es lo que dice la ley, crear la figura del fiscalizador especial para esa materia. Especial para esto. Ahora, ¿cómo es? Ahora mismo la Fiscalía tiene un departamento de fuerza pública que... Pero eso es para todo. Eso lo dejamos de un lado. No. Ahora en este caso, ahí no hay que ir a pedir fuerza pública. No, claro, ella preguntó cómo es ahora. Ah, bueno. No con la ley. No, Ahora, según la ley, se crea, vamos a decir, un fiscalizador especial que en teoría va a cuidarse de otros solicitudes de fuerza pública. Y en cada una de las provincias. Claro, una demarcación territorial. En cada una. Sí, pero ahora, agregamos mira un eso ejemplo al tema de conocer el caso al juez de paz. Entonces tenemos finalmente 2 procesos adicionales. Tú no puedes sacárselo. Cuando hay contestación y no hubo acuerdo, tiene necesariamente que llevarlo al juez de paz. Exacto, entonces ya ahí se demuestra, ahí se complica. ¿A quién se lo ponemos? Dame una idea. Ahí yo le voy a poner un ejemplo de... lo ponemos, le voy a poner un ejemplo. Que nos queda poco tiempo. El juzgado de paz, en la ley dice que son 2 pagos consecutivos. Yo pudiera generar un incidente donde yo diga que yo pagué un mes y él no me lo quiso recoger. Ese es un incidente que por más que se acumule, jurisdiccionalmente va a ser casi imposible. No quiero dar idea, ¿verdad? Pero va a imposibilitar una ejecución o un otorgamiento de fuerza pública y me va a habilitar a mí a poder demandar la suspensión del otorgamiento de la fuerza pública. Y la magistrada, pero eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y yo pienso que si desde el punto de la legislatura se viera eso, que sucede todos los días, yo lo veo todos los días en los tribunales, pudiéramos tratar de circunvalarlo con soluciones prácticas. Por ejemplo, ¿cómo por ejemplo? Rapidito. La conciliación en la fiscalía, después que ya tú pasaste por otro filtro, no es necesaria. No es Ahora, necesaria. debe ser potestativa, que si la magistrada ve que en ese caso vale la pena, pero no está obligada, en ese caso vale la pena, ella diga, tú sabes que en este caso parece que se le puede buscar la vuelta. Pero fíjese que hay 2 citaciones. Esos son 2 desacatos que no fue, 2 chances a una persona que no te está pagando. 6 meses. 5 o 4 meses más de los 2 que no te pagó. Y tú tienes abajo al final 7 meses en la costilla. 7 meses. De una citación en el aire, de una citación no efectiva. No podemos... Y digan, no, lo citaron pero sin citarlo. Claro, pero ya eso... Yo como fiscalizador tengo que... La ley establece que el fiscalizador tiene que garantizar el debido proceso en todo momento. Y el derecho de propiedad. Pero también el derecho de defensa. Y el derecho de propiedad. Sí, no, yo defiendo el derecho de propiedad, pero tiene una realidad social en República Dominicana y tiene una persona que tiene el poder económico para manejar buenos abogados y tiene una persona allí que vive en una casa con los hijos y con la mujer que también tú tienes que protegerlo. Pero aunque no pague. Pero claro que no depende del propietario. Es el Estado que tiene que protegerlo, incluso proteger al propietario del inquilino malo y proteger al inquilino del propietario. Pero también hay un efecto dominó, porque en República Dominicana pregonamos que República Dominicana tiene
un marco legal fortalecido. Claro, y traemos la diáspora y traemos la inversión extranjera directa a invertir a República Dominicana. Es lo que queremos garantizar con esta ley, garantía sin ponerle el pie en el cocote que no solamente esté en blanco y negro en la ley, sino que se cumpla. Realmente. Porque el derecho de propiedad, que nunca prescribe en República Dominicana, yo como propietaria me da miedo de yo comprar inmuebles para el derecho de propiedad, el derecho de propiedad es la conquista más emblemática del derecho moderno. Y nosotros estamos aquí diciendo, tú que hiciste tu lío para comprar tu apartamento, que invertiste todo tu trabajo para comprarlo, tienes que esperar porque fulano de tal perdió su trabajo. Y eso suena mal. Lo que pasa es que yo no soy legislador, yo no tengo que buscar caerle bien a la gente. No, pero la realidad es... No lo hacemos porque darle bien. No, la realidad es... la obligación de tutelar los derechos tanto del inquilino como del propietario. Claro, a mí me encantó cuando Cedeño dijo 3 meses. Sí, nosotros lo que queremos... Sonó, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros lo que queremos es garantizar eso. Y con el cúmulo de trabajo que tiene el Ministerio Público, eso va a ser imposible. Bueno, es que nosotros lo que hacemos la ley no tenemos que prever. Con la interferencia no de un fiscalizador. Que prever las me voy a pausa. Las situaciones de hecho que se dan. Me voy a pausa. Entramos en un callejón. Entramos en un callejón. Nosotros ponemos las pautas legales. Que siempre se dice, bueno, del hecho al trecho hay mucho. ¿Cómo es? Del hecho al mucho trecho. Aquí las leyes son maravillosas, pero a la hora de cumplirlas, pero por lo menos que esté la ley y que cualquier abogado inteligente pueda hacerla cumplir. Porque cuando la ley está clara, se puede hacer cumplir. Vamos a hacer una pausa porque hay que hablar, como hablamos ahorita en la otra pausa, en el medio, hay que hablar de cuando se hacen mejoras en la propiedad, que mucha gente quiere que le paguen esa mejora a los dueños. En el caso de tu amigo, cariño, si lo sacan, en 3 meses lo sacaron con todo lo que hizo Cedeño, con todos los arreglos que le hizo al negocio, porque nadie le dijo que se los hiciera, o sí. Hacemos una pausa, él está en su celular, alguien le está haciendo comentarios. Ya regresamos. Bueno, se armó. ¿Qué pregunta ibas a hacer, Diana? Adelante. Bueno, quiero preguntar sobre el tema del precio, sobre el establecimiento de cuánto se puede aumentar el valor de la renta después de que pasa el año del contrato y además el tema del cobro en dólares. ¿Qué es lo que establece el proyecto? ¿En qué cambia esto ahora? Porque la realidad es que muchos propietarios cobran en dólares en la República Dominicana y el tema de cuánto se puede aumentar cada año. El tema del aumento de la renta, eso se deja libertad contractual. Cuando no se ha estipulado, el propietario tiene la prerrogativa de que se aumente conforme al índice de inflación. Al índice de inflación. Banco. Y el tema del pago en dólares, la renta en dólares, se deja en libertad, se puede pagar en dólares o en su equivalente en la moneda dominicana. De acuerdo a lo que quiere el inquilino. Pero tiene que dársele la opción de que se pueda pagar en pesos, que no esté obligado a pagar en dólares. La ley establece, o pretende establecer, que el pago, cuando se contrate en dólares, podrá pagarse a la tasa oficial en moneda dominicana. Sí, y eso no lo tiene que decir la ley. Sin embargo, lo que preguntaba Diana sobre el aumento, el artículo 13 del proyecto de ley limita al 10%. O sea, técnicamente, con esta ley, yo no pudiera poner un 11% anual. Porque la ley me limita al 10%. Pero el 10% es mucho. No, pero el 10% el 10% es el tope. Entonces la ley regula, el máximo es 10% anual. Sí. Yo no puedo poner un 11%. Pero ¿por qué la ley no establece un tope fijo en vez de sujetarlo a la inflación? Lo digo, por ejemplo, aquí, la ciudad donde yo vivo, Toronto, el máximo que te pueden aumentar la renta es un 2.5% en este momento. Ningún propietario puede aumentarlo más de ahí. Sí, lo que pasa es... ¿Por qué no se establece un tope más razonable para la gente? No, porque lamentablemente, al final lo que va a prevalecer es lo que la parte acuerden. Incluso se le puede buscar forma para circunvalar ese 10% de tope máximo, pero la ley yo pienso que eligió un tope que no es irracional. Yo lo he visto lamentablemente en muchos contratos. Casi todos los y el 10% es lo que la práctica, el derecho consuetudinario, que es el que crea la norma en la calle, ha generado como un estándar máximo. Pero es importante, es importante que también no nos digriguemos en la parte tal vez que son conflictivas y tenemos que ver lo positivo que sería la aprobación antes de que rápida. Lo digas, que es muy importante que lo digas, la pregunta sería, ¿no puede haber una libertad, por ejemplo, en tiempos determinados, difíciles, de inflación, de carestía, de pandemia, de guerra, de lo que fuera, sí, crítico, que se diga los alquileres no se pueden aumentar más de X porcentaje, porque eso pasa, que
que se establece eso para que la gente pueda respirar en ese momento y no le vengan a querer aumentar de forma que no pueda seguir pagando. ¿Y qué pasa con el propietario en ese caso? Nos lleva, fíjese por qué razón hasta este momento esta ley no ha tenido un informe. Con toda la voluntad que sabe la magistrada aquí, pandemia. No, que hay el deseo de nosotros rendir un informe, pero lo que usted acaba de decir nos llama a nosotros a reflexión y tomar en cuenta el tema de la pandemia. Porque es una ley que tiene un enfoque muy social, independientemente de la defensa del derecho de propiedad, pero también es una ley muy sensible. Una crisis económica severa que puede ocurrir, tienen que tomar en cuenta los alquileres. Claro. Sí. Pero por ser muy social, dejar abierta esa que ventana. No estaba estipulado cuando pasó la pandemia. Por ser muy social es precisamente el foco de por qué es importante que la aprobemos lo antes posible. ¿Por qué? Porque una mayor oferta, una mayor cantidad de propiedades que se puedan alquilar porque haya seguridad jurídica, produce ¿qué? Que el precio sea disminuido, que el precio baje. Entonces vamos a tener mayor acceso a tener propiedades en alquiler y muchas personas que hoy no tienen acceso. Siempre he dicho, cuando haya garantía jurídica y los desarrolladores vean que es un negocio construir para alquilar, entonces van a construir alquilar fijo, no alquilar a corto plazo, porque ahora el negocio se ha ido hacia el corto plazo, es decir, Airbnb. La gente lo que quiere es comprar viviendas por falta de seguridad jurídica. Y están construyendo apartamentos de una habitación. Pero novedades que dijimos fuera de cámara que la gente no sabe es que aquí se va a eliminar el 2+1. ¿Cuántos depósitos son? 2 depósitos más 1. Sí. Cosa que yo he visto que es abusiva, por no decir inmoral. Que un contrato de un préstamo en un banco, tú pagas por 10 millones de pesos, el notario cobra apenas 5,000 pesos, 4,000 pesos. Lo que pasa es por un contrato. Pero sin embargo, para hacer un contrato de alquiler le quieren cargar una mensualidad de 30,000 pesos al inquilino. Cedeño, lo que pasa es que el alquiler son servicios. Y al ser servicios, tú pagas mes. Y ahí hemos establecido que quien contrata el servicio del corredor, que lo pague él. No, ahora sí, este es un buen punto. Si yo voy a alquilar, el apartamento cuesta $1,000, ¿ok? O su equivalente. Yo tengo que dar $2,000, que son los dos, y dar los $1,000 el primer mes. ¿Y para quién es eso? No. Es que quien lo pierde es el propietario. Esos $1,000 se los queda el propietario y se los reparte con el abogado. Es que están hablando de cosas diferentes. No, se está hablando de cosas diferentes. Es que también se da. Hablo del 2+1, tan famoso. Que los oyentes saben del 2+1. No, ahí no está el punto, que en el 2+1 ha creado mucha controversia. ¿Cómo es? Dímelo rápido. El 2+1 es, al ser una renta, tú pagas mes a vencer, no mes vencido. Exacto. Ese mes por adelantado, el inquilino lo conserva en su favor. Quien lo pierde es el propietario, que tiene que destinarlo porque contrató los servicios de un agente inmobiliario que hace su profesión dignamente y te pago eso como honorario. No. Pero el inquilino, sí. Aquí estamos estipulando que esos gastos del contrato los paguen en partes iguales. Y si a ti te contraté yo para que me alquile este apartamento y me depure la gente, yo te pago a ti por tu servicio. El inquilino recibe una oferta y él va a comprar esa oferta. Vine a pagar los alquileres, pero tiene que pagar trabajo tuyo. Eso no lo tiene que pagar el que ahora. Ya. Ok. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Se terminó el programa en vivo. Se terminó el programa en vivo. No estamos en una plataforma de YouTube que se puede hablar 1 hora 20 minutos sin anuncio. Se terminó el programa en vivo, pero nos quedamos con esa duda. Son las cositas que la gente... Del 2+1 y... Pero ese 2+1, ya se acabó. Hay muchas preguntas que quedaron y muchas personas hablando sobre todo de los desalojos. Si eso se puede resolver y no se incidente, después que haya una sentencia firme y de la cosa no juzgada, como cuando se resuelva, que se efectúe, con esa que ley, se aplique. En 3 meses, como que dice no valga apelación, que no valga pleito, exacto, que no valga la construcción de nuevas viviendas se va a dinamizar. Se fue este programa, bye, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por todos los comentarios que no pudimos compartir. Dios les bendiga. Bye, chao.